Iniciamos el debate de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre coyuntura electoral y contamos con 3 invitados: Pedro Trujillo, Edgar Ortiz y Juan Callejas. Muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Pedro, hay una discusión de si hubo fraude electoral o no. Es una discusión ya superada porque definitivamente no se puede hablar de eso, es un sinsentido. Sin embargo, sí podemos hablar de esas prácticas de compra de votos, esas prácticas oscuras que se dan antes de las elecciones y que se habían dado históricamente en el país y que se dieron y se siguen dando en este proceso electoral, sobre todo por parte de la UNE, que es tal vez el partido que tiene más recursos. ¿Cómo podemos seguir con esas prácticas? ¿Por qué no las podemos eliminar de nuestra democracia? Bueno, yo creo que no se puede eliminar por una sencilla razón. Mientras haya personas que vendan su voto porque tienen hambre, porque les falta educación y no comprenden lo que es un sistema democrático, porque son capaces de votar a quien quiera por recibir algo, y eso es una realidad, nos guste o no, y eso es una situación individual, es imposible. En otros países donde, perdón por decirlo así, la dignidad de la persona es más considerada por ella misma que el hecho de que te den algo y tú lo des, que lo puedo entender, no significa que no entienda que esto existe. Mientras esto exista, pero eso no el tribunal no tendría que ser más estricto, intervenir más en este tipo, porque claramente estamos hablando de una ventaja que adquiere un partido político sobre otro. Estamos de acuerdo, pero en la puerta de votaciones, y yo creo que todos hemos supervisado elecciones, puede haber un señor que te da la papeleta y te dice: introduce esto, y a la salida yo te regalo una camiseta o 50 pesos o lo que corresponda. Esto es imposible, no existe estructura estatal que pueda hacerlo. Es un tema de educación, de principio, de entender la democracia y de valorarse uno y de, evidentemente, anular estos índices de miseria que muchas veces te llevan a esto. Edgar, ¿no se puede hacer nada con esto? A ver, yo creo que Pedro tiene un punto importante, ¿no? O sea, tan así como fiscalizar por completo lo que ocurre en cada esquina del país es virtualmente imposible. En cualquier país, y en un país como el nuestro, donde los órganos de justicia son débiles, son parciales, son sujetos al control político, es todavía más complicado, y sí hay obviamente un margen en el cual el Estado tiene que entrar. Ahora, hay niveles también de corrupción que se ven, ¿no? Una cosa es regalar una gorra o una piocha o qué sé yo, a cambio de un voto, lo cual, como dice Pedro, es difícil de perseguir, pero también estamos viendo en Guatemala niveles de penetración del crimen organizado y el narcotráfico a niveles más altos que no se persiguen. Entonces, a mí lo que me preocupa, más que la piocha, la gorra, me preocupa el dinero del narcotráfico en las campañas, que sí te permite comprar voluntades a gran escala. Y creo que ahí es donde deberían estar los focos de los órganos de justicia. Y sí creo que en este proceso electoral especialmente se fracasó, no se persiguió el narcotráfico, inundó la campaña de recursos. Hay alcaldes, narcodiputados que ya van a tomar posesión en enero, y para mí ese debería ser el foco principal de atención. Y mucho de ese dinero del narcotráfico termina parando en compra de votos. Muchas veces se dice que incluso en efectivo se compran los votos pues en las entradas de las mesas electorales. ¿Cómo es posible, ya de cara a la segunda vuelta electoral, de que tengamos en esta segunda vuelta electoral a una candidata con tantos procesos legales en su contra, que tiene un alto rechazo? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo leer eso y ese resultado precisamente en nuestra democracia? ¿Qué nos dice de nuestra democracia? Bueno, tal vez lo más normal o común debería ser leerlo al estilo de Miguel Ángel Asturias. Es el realismo mágico de Guatemala. O sea, lo tenemos porque así sucedió y así dejó transcurrir el sistema. Esa posibilidad, incluyendo ese tema de la compra de votos, el regalo de cosas, porque recuérdense que antes no era prohibido. Ahora sí estaba legalmente establecido que todo eso no se podía hacer. Sin embargo... Por eso tenía que actuar el tribunal. Por supuesto, a pesar de que estaba ahí, el tribunal no actuó. Incluso el Ministerio Público. Así es como no actuó en muchas otras cosas, tristemente. Ahora, yo sí le quisiera dar vuelta un poquito a la parte positiva de algo que creo que hemos de seguir valorando: las juntas electorales y los resultados que ellos emiten, que es lo rescatable para mi gusto del sistema que hemos vivido. Ahora, eso tiene un valor y yo diría que no debemos de ningunearlo, pues. O sea, el proceso sigue hoy en día de la manera en que sigue, pues gracias a que hay una base sustantiva de confianza, al menos nuestra, por lo menos mía, de la ciudadanía en general, diría yo, en gran parte, de que las juntas electorales de ciudadanos voluntarios guatemaltecos que estaban cuidando
el conteo de votos en el proceso lo hizo lo suficientemente bien como ha sido siempre en la historia de Guatemala. Ya tenemos una garantía que el proceso de conteo de votos fue transparente. A nivel de llegar a las actas de las juntas electorales. Ya de ahí para adelante pasó cualquier cosa que uno ni se imagina todavía qué es lo que sucedió. Pero yo diría que como valorativo de la democracia y como búsqueda nosotros de encontrar aspectos que puedan fortalecerse más incluso hacia adelante y no intentar eliminar nunca, a pesar de que vienen los procesos de reforma, porque vienen, pues hay que valorar eso en deferencia y la virtud de los ciudadanos guatemaltecos. Pedro, hablemos del resultado en el Congreso, la composición que vamos a tener del próximo legislativo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay un núcleo duro de la UNE, muy duro, 50 y algo, 52, 50, bueno, están todavía por determinarse, que va a marcar la agenda. Y eso es indiscutible, es un hecho y ahí va a estar. ¿Qué me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa es que nos quejamos mucho de los procesos electorales. Pero yo le preguntaría a cada votante de varios partidos, voy a poner uno, de UCN, ¿por qué un individuo vota a un partido cuyo presidente, fundador, director, jefe del partido, porque aquí no hay partido, es el dueño del partido, está en Estados Unidos acusado de colaboración con el narcotráfico y por asesinato? Cuando un ser humano vota y elige entre 9 y 11 diputados de un partido que es un narcopartido, así lo definió la embajada norteamericana, no yo, la pregunta es ¿cómo vamos a progresar? Pero no es el sistema, somos los ciudadanos. Sandra Torres tuvo 1.111.000 votos. Una señora que se divorcia del marido para tomar el poder, que denuncia a fiscales y a periodistas con la ley de femicidio, que es señalada de financiamiento electoral ilícito. Y hay 1.100.000 y pico personas que la votan. Bueno, esto es un problema del sistema, de los partidos o de los ciudadanos. Dejémonos ya de babosada, mirémonos al espejo y digamos qué tanto de culpa ética tenemos los ciudadanos que votamos por cualquiera. Es que, si me permiten, no sé si interrumpo inadecuadamente, pero el tema es que hay que entender, creo yo, de que definitivamente aquí estamos pagando los elotes que nos hemos comido. ¿En qué sentido? Nuestra población es absoluta y mayoritariamente ignorante. Acuérdate que incluso los bachilleres que salen de nuestras instituciones educativas, pues son analfabetos funcionales, porque no alcanzan la mayoría a entender lo que leen, ¿ya? Y aquí al menos pues hay que saber entender un poquito más para entender la democracia y para entender cómo participar en ella. Bueno, y los sectores urbanos se registró una disminución bastante grande en la participación en las mesas electorales, o sea, votaron menos. Eso obviamente explica un poco el resultado que tenemos ahorita, pero en la idea de lo que decía Pedro, digamos un Congreso que va a ser dominado por la UNE, y luego hemos visto también cómo las Cortes han beneficiado, sobre todo a Sandra Torres. En el caso que llegase a la presidencia Sandra Torres, ¿estamos en las vísperas de lo que se podría llamar una dictadura? ¿Tendría esos elementos o no? Edgar. Bueno, yo no sé si dictadura, porque digamos el concepto ya tradicional de dictadura en estos momentos no es tan blanco y negro, tan binario como antes, por decirlo así. Lo que sí hay es como formas autoritarias muy bien empaquetadas, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Nicaragua, que se quitaron la careta el año pasado, pero hasta entonces Nicaragua pretendía ser un régimen democrático, pero gobernaba realmente una cúpula alrededor de Ortega. Lo estamos viendo en Honduras, por ejemplo, donde Juan Orlando Hernández elige ilegalmente con el favor de las Cortes, todo con apariencia de democracia. Hay partidos políticos, pero siempre gana el partido Juan Orlando. Lo teníamos en Venezuela hasta que también se quitan la careta y se vuelve una dictadura. Es decir, yo creo que hay como varios pasos antes de llegar a la dictadura, ¿no? Y yo creo que lo que sí es un riesgo en el caso de un gobierno de la UNE es que precisamente se empiece a erosionar esa escasa división de poderes, porque no podemos hablar en Guatemala de división de poderes propiamente, pero sí hay un riesgo que se erosione la poca independencia que tenemos en Cortes, en Congreso, y que se vuelva un bloque granítico alrededor de una figura que sería la de Sandra Torres. ¿Qué tan lejos llegue? Es la pregunta. Si logra cooptar Cortes, Congreso, municipalidades, gobiernos locales, pues estaríamos hablando de un bloque hegemónico que puede llegar a un régimen autoritario. Que lo van a elegir ahora. Recuerda que el acercamiento con Venezuela empieza en el gobierno de la UNE,
que todo el acercamiento a Petrocaribe empieza en el gobierno de la UNE, que toda aquella mafia sobre el espionaje que nunca se supo que era micrófono de corte cubano era en la época de la UNE, y que la orden del Quetzal fue Álvaro Colón y Sandra Torre a entregársela, aunque no lo recibiera, a Fidel Castro. O sea, no nos engañemos aquí, que el que no quiere entenderlo es porque no repasa la historia, como dice Juan. Yo creo que para allá vamos, indudablemente. Y para mí una señal que se dieron cuenta en el momento y quisieron rectificar fue la señal de la consulta popular que anunciaron para el tema CICIG. El modelo sigue el mismo camino que ya señalaba Edgar, un modelo plebiscitario. O sea, vas a ir a consulta, vas a mantener entretenida a la gente supuestamente practicando una democracia electoral, pero todo lo demás se van tomando decisiones de la mano con todos los poderes del Estado cooptados o en acuerdo, como ustedes quieran, pero caminando hacia un estilo de dictadura, si se le puede llamar democrática, pues, ¿verdad? Porque ahora así le llaman los señores. Un autoritarismo competitivo, ¿no? algo más elegante. Pues. Algo más elegante. Sí, entonces, para allá vamos. Yo no tengo la menor duda. Lo que más me preocupa aún en eso es el tema de la infiltración del narcotráfico que ya señalaba Pedro hace un rato. Parece que no nos damos cuenta, hombre, pero si ciertamente los corredores de la UCN, pues ahí están. O sea, los alcaldes y muchas alcaldías de muchos lados del país, pues lamentablemente fueron infiltradas por el dinero del narcotráfico y la gente ya lo siente bien. Miren, no sé si lo he contado en este programa, pero yo haciendo sesiones de trabajo de grupo, focus group que le llaman, la gente te dice, no, pues aquí quien nos da seguridad son los muchachos. Sí. O sea, aquí quien nos mantiene la situación económica más o menos caminando son los jóvenes estos. ¿Por qué? Porque pues obviamente la inyección de dinero que hay es de tal envergadura que, pues bueno, la gente lo que simplemente anda buscando es cómo vivir mejor. El escenario en Venezuela es uno en el cual básicamente el gobierno tiene un aliado importante que es el narcotráfico. Y es muchas veces fuente de recursos públicos, por así decirlo. Es fuente de estabilidad y de cómo se sostienen en el poder. ¿Podemos llegar a esos escenarios, Pedro? Bueno, yo solo quiero recordar que el ministro de Defensa Valenzuela, que es un nombre olvidado en este país, fue ministro de la UNE y bajándose del avión cuando venía de una reunión de París, justo lo sé porque yo estuve en esa reunión, agarra el teléfono, llama a un narco y es cesado al día siguiente. Era el ministro de la UNE. Es decir, que estamos penetrados por el narcotráfico, lo estamos. Que una gran parte de alcaldes, como dice Juan, pertenecen no a partidos políticos, sino a, ¿cómo se llaman estos? Comités locales, comités cívicos que ponen narcotraficantes, lo estamos. Y que los partidos políticos están metidos en eso hasta el cuello. Ahora, no queremos aceptarlo y seguimos votando a personajes que están en torno a eso, no le echemos la culpa al sistema. Mirémonos el ombligo y veamos cada uno qué parte de responsabilidad tenemos. Una vez dentro de esa dinámica, ¿se puede salir? ¿O no? Yo digo que se debe y puede salir. O sea, claro, es una lucha tremenda que debería estarse estructurando y organizando del lado de la sociedad civil que esté realmente en oposición a la corrupción, pero que lo esté realmente. O sea, porque lamentablemente el dinero que hay metido de lavado de dinero y el dinero de las remesas, que muchos adjudican que el crecimiento se debe en parte a microlavado, es lo que sostiene la dinámica económica de este país. Y todos estamos felices y contentos porque estamos facturando. No nos estamos dando cuenta realmente de que el futuro cada vez va a verse más negro y va a ser difícil salir si no nos atrevemos a dar pasos importantes desde la gestación de movimientos de personas en Guatemala. Sin duda nos hizo falta más tiempo para seguir en esta discusión, pero muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.